Hola amigos, bienvenidos a un nuevo proyecto. Hoy voy a pintar y a restaurar una casita de juegos para niños. ¿Te gustaría ver cómo quedó? ¡Adelante! Esta es la condición actual de la casita de juegos. La gran parte de su deterioro es porque ha estado en el intemperie mucho tiempo, así que con un poco de pintura y una que otra restauración quedará como nueva. Voy a mostrar la manera en cómo yo lo hice y ya verán el resultado. ¡Empecemos! Voy a quitar las ventanas, las puertas y todos los accesorios que traiga la casita. Así para cuando me llegue el momento de pintar se me haga mucho más fácil. Estos maceteros también tengo pensado pintarlos, así que para afuera. Saco la puerta, el pizarrón y la ventana de madera. Como siempre, en compañía de un amigo que siempre me visita. Esta cajita es el timbre que veremos cómo funciona más adelante. Ahora sacaré el techo y desarmaré todos los paneles. Esta casita está hecha de cedro, así que su madera es ligera y fácil de trabajar. Pero sí te recomiendo cuando vayas a sacar el último panel, puedas conseguir a alguien que te dé una mano extra. Amigos, llegó el momento de restaurar todo esto. Así que para empezar, sellaré todos los agujeros y desperfectos que vea con una masilla especial para sellar madera. Esta puerta se estaba desarmando sola, así que la pegaré con una pega especial de madera y la dejaré hasta el día siguiente. Una vez seca estará bien fuerte. Así como también la masilla que apliqué anteriormente la dejaré secar toda la noche. Un día después, utilizaré una lija de 100 para lijar la superficie de la puerta. Para la parte de adentro de los paneles utilizaré una lija de 120, ya que la superficie es mucho más suave, mientras que para la parte de afuera utilizaré la lija de 100. Es muy importante que durante este proceso se protejan los ojos y utilicen máscaras para no respirar todas estas partículas que quedan flotando en el aire. Una vez terminado de lijar, prepararé la madera antes de pintarla. Debemos de quitar todo el polvo que quedó sobre la superficie. Para esto podemos usar Tacky Cloth o una brocha. Luego, para terminar de limpiarlo, podemos usar Mineral Spirit o también podemos usar Kerosene. En mi opinión, me gusta mucho más utilizar este solvente porque su olor no es tan fuerte. Mi idea inicial es pintar la casita de color blanco, así que antes de pintarla voy a aplicar una capa de prime. De esta manera se impide que la madera absorba la pintura, para que al final la pintura no se vea desuniforme y con manchas. Si piensas pintar la madera de un color claro, el paso del prime no debe ser pasado por alto. Para la puerta utilizaré un prime en spray. Para los paneles grandes utilicé prime en líquido, ya que en spray rinde menos. Para los maceteros de plástico también voy a aplicar prime, ya que los pienso pintar del mismo color de la puerta. Luego que esté todo bien seco, lijaré la superficie con una lija suave de 220, ya que la superficie luego de usar el prime queda bien rugosa. Así, cuando aplique la pintura, quedará un acabado bien suave. Ahora, todas las piezas que estaban en verde anteriormente, las pintaré de color azul. Si por cualquier razón te interesa este tono de azul, colocaré la referencia en la pantalla. Ahora pintaré de blanco todos los paneles. Para el techo por fuera utilizaré un color gris, así que por ser un color oscuro lo aplicaré directamente. La referencia de este color la dejaré en pantalla. Para los jaladores y otros detalles utilicé un spray metalizado color dorado.
Con una cinta de tape cubriré todos los bordes de la ventana, ya que quiero pintar los barrotes de color dorado para simular que es metálico. Ahora lo haré en la parte de adentro porque de igual manera esto se ve. Pinto el timbre de color dorado y también los tornillos. Y ya estamos listos para armar todo. ¡Vamos! ¿Estamos listos para ver el resultado? ¡Adelante! Haciendo los últimos detalles, coloqué una bocina Bluetooth en el techo. Y en los lados de la puerta instalé dos luces. Estas pueden cambiar en varios colores. Su instalación es muy sencilla con un tape de doble cara y usa baterías AAA. Veamos cómo lucen. Si te gustó el video, dale like, suscribir y comenta si tienes alguna duda. Nos vemos en la próxima.